Para tú acceder al embargo inmobiliario, el primer elemento que yo debo tener en cuenta es la enunciación de los títulos ejecutorios que me permiten acceder al embargo inmobiliario. Y la segunda parte que yo tengo que tener muy claro son los principios generales que rigen el procedimiento de embargo inmobiliario. Aquí tenemos entonces que comenzar diciendo que para acceder a los embargos, yo tengo dos fórmulas mágicas que me dan salvoconducto para entrar a los embargos, que son los títulos y los títulos ejecutorios. En el ámbito de los títulos, son instrumentos que contienen el crédito, pero estos instrumentos que contienen el crédito tienen una configuración mucho menos exigente, mucho menos formal que el título ejecutorio. Y en este caso, entonces, el título tendríamos que decir que es el instrumento jurídico que te permite accesar a los embargos conservatorios. ¿Cuáles son esos títulos que pudiésemos comenzarlo a mencionar? Bueno, una autorización de un juez, eso es un título. Un contrato de alquiler, ese es un título también. Una factura es un título también. Un contrato que contenga la condición de acreedor de una persona, ese es un título también. Pero ¿qué pasa? Que los títulos permiten acceder a los embargos con secciones procesales restringidas. Por ejemplo, la factura te puede permitir accesar solo al embargo retentivo. Si tú quieres más del embargo retentivo, tú tienes que conseguir una autorización de un juez. Si quieres, por una factura que tiene, inscribir hipoteca judicial provisional o embargar conservatoriamente, tiene que ir donde un juez que te autorice para tú tener acceso a esas otras medidas. Entonces, el primer problema que tengo aquí es que los títulos en el ámbito del acceso para su ejecución no tienen una concepción uniforme, porque cuando me voy al embargo conservatorio de Ajuares, que es para el caso de la relación de inquilinato, con ese contrato no puedo hacer un embargo conservatorio que afecte más bienes. Entonces, cuando yo tengo un título que no tiene la vocación para actuar en todo el marco de los embargos conservatorios, yo necesito buscar la autorización de un juez. Entonces, tengo que comenzar diciendo que en el ámbito de los embargos conservatorios, ese título tiene la característica de que el crédito que está contenido en él no tiene necesariamente que ser un crédito líquido, cierto y exigible, no necesariamente. Porque en circunstancias específicas, cuando voy al juez que me resuelva el problema de la autorización, que sería mi título, ahí está resuelto el problema. Ahora, esa es una reflexión válida para que ustedes vean cuál es el ámbito de este tema de la ejecución patrimonial. Cuando entro al tema de los embargos, ahí sí, mi requisito por excelencia es que el título que yo tengo tiene que ser ejecutorio
Y el título tiene que ser por una creencia líquida, cierta y exigible. Eso es una regulación que la contempla el artículo 551 y es la regla de oro de la ejecución sobre el embargo inmobiliario y sobre los demás embargos que son ejecutorios. Hay más embargos que son ejecutorios por ahí, pero nosotros en el día de hoy nos vamos a concentrar en el embargo inmobiliario. Entonces, primer tema que tengo que tener claro es que para yo acceder al embargo inmobiliario, mi título tiene que ser necesariamente ejecutorio. ¿Y cuáles son esos títulos ejecutorios? Puede ser un pagaré notarial que contenga obligación de pagar suma de dinero y que la misma haya vencido. Es también una sentencia que haya adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada o que tenga ejecución provisional. Pero ojo, si tiene ejecución provisional, puedo acceder al embargo, pero no puedo vender hasta que no sea irrevocable la sentencia. También es válido mencionar que la constancia emitida por el registrador de títulos a favor de los acreedores, es decir, el certificado de título del acreedor, que es la denominada certificación de los derechos reales accesorios, con eso también puedo proceder al embargo inmobiliario. También con un laudo arbitral que ya haya sido definitivo, igual también puedo acceder al embargo inmobiliario y al proceso correspondiente de adjudicación. Aquí estamos hablando, hay otros títulos ejecutorios más en el ordenamiento jurídico, pero estos son los principales títulos ejecutorios que se suscitan en el día a día, pero hay más. Cuando tengo ese título ejecutorio, para acceder al embargo inmobiliario, el embargo inmobiliario va a tener unas regulaciones puntuales. En ese orden, para que tengamos una explicación más digerible del problema, yo tengo en el procedimiento dominicano 3 esquemas de embargo inmobiliario. Un primer esquema de embargo inmobiliario es el de derecho común reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, que tiene unas etapas que son extrajudiciales y unas etapas que son judiciales. La etapa extrajudicial tenemos el mandamiento de pago, la denuncia y a partir de la inscripción en adelante se convierte en judicial. Vale decir, la inscripción del embargo en el registrador de título correspondiente o el conservador de hipoteca, dependiendo que sea un inmueble registrado en el primer caso y no registrado en el segundo caso. Y después discurre con una fase de lectura de pliego, con una fase de audiencia de venta en pública subasta y con una fase de sentencia de adjudicación. Esas son las etapas que tiene el procedimiento de embargo inmobiliario ordinario en el mecanismo por excelencia. El mecanismo por excelencia que yo tengo para acceder a ese procedimiento de embargo inmobiliario, repito,
es cualquier título ejecutorio de lo que yo acabo de mencionar. Ahora, igualmente también yo tengo el procedimiento de embargo inmobiliario de la ley 6186 y ese procedimiento de embargo inmobiliario especializado para las materias que tengan que ver con las instituciones bancarias, para las instituciones bancarias, pero que tengan cualquiera de los títulos que yo mencioné. No es todos los tipos de crédito que tengan las instituciones bancarias. O sea, usted tiene un crédito personal con una institución bancaria. Ese contrato de préstamo con esa institución bancaria no le permite ir a un procedimiento de embargo inmobiliario de la ley 6186. ¿Quiénes más se benefician de ese procedimiento de embargo inmobiliario? Los beneficiarios trabajadores de sentencias laborales. Pero ese procedimiento no acaece por ante las jurisdicciones ordinarias, sino que si muy bien es cierto que está contenido en la ley 6186 y complementado por la ley 16-122 o Código de Trabajo, se manifiesta y se desarrolla por ante el Tribunal Laboral y se lleva a cabo bajo las reglas de ese procedimiento laboral. También se benefician de ese procedimiento de embargo inmobiliario de la ley 6186 los estados de costas y honorario que hayan sido aprobados en favor de los abogados que han resultado gananciosos en los procesos en los que sean parte o que tengan un quota liti con su cliente, después que esos gastos y honorarios le hayan sido liquidados. Ellos pueden utilizar ese procedimiento de embargo inmobiliario que ustedes lo van a ver en el segundo día, que discurre de forma muy expedita. Entonces, tengo dos procedimientos de embargo inmobiliario aquí enunciados. En este procedimiento de embargo inmobiliario tiene una característica particular de que discurre muy rápido. Y aquí, ese concepto que ustedes vieron que mencioné de denuncia y de inscripción del embargo y de pliego de condiciones, no existe. Este embargo se va del mandamiento de pago, se pasa a la venta. Ustedes vieron que en el ordinario tuvimos que hablar o enunciar mandamiento de pago, denuncia del mandamiento, proceso verbal de embargo, denuncia del proceso verbal de embargo, inscripción del embargo, lectura del pliego de condiciones y venta. Fíjense cuántas fases hay aquí. No, aquí solamente tiene fase de mandamiento de pago, tiene fase de venta posteriormente. Es decir, que después que doy el mandamiento de pago, hago la publicidad y paso a venta en pública subasta. Es decir, es un procedimiento mucho más corto. Pero van ustedes a encontrar en el desarrollo de que cada uno de estos procedimientos tiene su propio régimen. Y por eso es que se complica tanto el problema. Y de manera puntual, también es válido desarrollar que existe el denominado embargo inmobiliario estructurado y desarrollado de conformidad con la ley 189-11 sobre el fideicomiso, que consagra también un procedimiento de embargo inmobiliario especializado con plazos mucho más expeditos
que el procedimiento de embargo inmobiliario que he mencionado anteriormente. ¿Quiénes se benefician de ese procedimiento de embargo inmobiliario especializado de la ley 189? Todo acreedor que haya suscrito, que tenga una hipoteca convencional, puede acceder a este procedimiento de embargo inmobiliario. Todo el acreedor que su acreencia tiene como sostén un contrato de hipoteca es beneficiario de entrar a este procedimiento sin necesidad de cumplir ningún estándar procesal. En este procedimiento, como le había dicho anteriormente, se suscitan dos aspectos esenciales. Primero, que es un procedimiento abierto, como le acabo de explicar, para todo acreedor hipotecario. Dos, que es un procedimiento mucho más expedito que el de la ley 6186. Y por tanto, aunque los eventos que dan lugar a la expropiación son los mismos, es decir, en cantidad, pero aquí los plazos son más breves y la efectividad de la sentencia también es mucho mayor que los demás. Ustedes lo verán cuando lo desarrollemos. En este caso, estamos hablando que coincide con el procedimiento de embargo inmobiliario de la ley 6186, que después que pase el plazo del mandamiento de pago, la actuación procesal se convierte de pleno derecho en embargo inmobiliario y después a la fase que se pasa es a la de inscripción y después a la de venta con la consiguiente previa publicidad. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí en esta concurrencia de estos procedimientos de embargo inmobiliario? El primer problema que tenemos es que cada uno de esos procedimientos de embargo inmobiliario tiene reglas que son exclusivas, que son propias de cada una de esas materias. Puntual debemos desarrollar que hay reglas del procedimiento de embargo inmobiliario de derecho común que concurren en el procedimiento tanto de la ley 6186 como de la ley 189-11. ¿Cuáles aspectos? Se van a dar cuenta que cuando pasemos a la 189-11 es mucho más restrictivo porque es una ley casi autosuficiente. Es casi una ley autosuficiente. Entonces, en el caso de la ley 6186, ¿qué le quita al procedimiento común? Le quita al procedimiento común las reglas para los incidentes. Es decir, las reglas que desarrolla el mecanismo de las demandas incidentales en la ley 6186 es obtenida, es sustraída de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Pero sin embargo, con relación a la vía de recurso que se interponen contra de la sentencia de adjudicación como de las sentencias que deciden demandas incidentales, se resuelve en virtud de la misma ley 6186. Fíjese bien, te robo procedimiento ordinario, las reglas relativas al procedimiento de los incidentes, pero las reglas que aplico para
recurrir esas decisiones son mis reglas. Son las de la ley 6186. Igualmente, con relación a la sentencia de adjudicación, fíjate que, sin embargo, yo tengo mis reglas y esas reglas son las que van a aplicar. Ese es un mecanismo muy importante, porque a veces tú como abogado te puedes confundir y pensar que el sistema de vía de recurso para cada una de esas materias es uniforme, y no es uniforme. Y puntualmente le señalo que, por ejemplo, en la sentencia de adjudicación que se da en esa materia, si en el proceso hubo contestación, esa sentencia se considera como dictada en única y última instancia y no puede ser objeto de recurso de apelación, sino que el único recurso que puedo ejercer es el de casación. Esto es regla de oro lo que estoy exponiendo, porque son regímenes jurídicos especializados de cada una de esas materias. Dos, pero si la sentencia al resolver la adjudicación no decidió ningún incidente, no tiene el recurso de casación abierto, sino la acción en nulidad. Y eso entonces converge en naturaleza con las sentencias que se dictan en materia de embargo inmobiliario ordinario. Igualmente, cuando tengo la parte relativa a la ley 189, hay que hacer notar que la situación pasa a tener perfiles distintos. Con relación a la sentencia de adjudicación, nunca aplican las reglas del derecho común para la sentencia de adjudicación, salvo que se trate de un tercero. El único caso que se aplican reglas del derecho común es para cuando se trata de un tercero que puede recurrir en tercería a la sentencia de adjudicación. Pero en los demás casos, la única vía de recurso que hay es la de casación, es decir, para los que son parte del proceso. Entonces te está diciendo que en este caso esas sentencias son también dictadas en única y última instancia. Muy bien, eso está muy bien hasta ahí. Entonces ustedes pueden ver ahora cómo en las vías de las demandas incidentales, la ley 189.11 es autosuficiente. La ley 189.11 es autosuficiente y las reglas exclusivas que aplican para las demandas incidentales son las que están consagradas en sus disposiciones. Yo no puedo coger las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para recurrir la sentencia dictada en virtud de la ley 189. No puedo, porque es inadmisible. Ni puedo, por ende, tampoco coger reglas de ningún otro procedimiento. Esas reglas son exclusivas de la ley 189. Y la denominación especial que hay de incidente en su tipificación, como lo tiene el Código de Procedimiento Civil, aquí no aplica. Aquí dicen, toda contestación que usted produzca es una demanda incidental de embargo inmobiliario y más nada. Es lo único. Entonces, ¿cuál régimen tengo para la demanda incidental de los recursos? También un régimen único. Si las sentencias se limitan a rechazar las demandas incidentales, no tiene abierta la apelación, hay que coger directo para casación. Y si la acogen,
ahí sí hay apelación abierta. Es un texto un poco complicado, el 168, porque el Constitucional lo interpretó en el sentido de que es un texto conforme con la Constitución y dejó ver, y el propio contenido del texto en su interpretación en contrario, deja ver que si las demandas incidentales son acogidas, ahí entonces hay apelación. Y entonces usted diría, pero hay un trato desigual. Cuando se rechaza la demanda que está vinculado al deudor, tú tienes casación abierta, que es un recurso más complejo, y cuando se acoge la demanda, tú tienes apelación abierta, que es un recurso más fácil y más accesible. Pero el Tribunal Constitucional dijo que ese procedimiento de vía de recurso es conforme con la Constitución. Entonces, igual también hay una parte que se pretende abordar, que en esta parte sí es común para los tres procedimientos, que son las reglas de la falsa subasta y las reglas de la puja ulterior. En los tres procedimientos aplican las mismas reglas. ¿Por qué? Porque ni en 6186 hay reglas sobre falsa subasta y puja ulterior, ni en la 189. Entonces, las reglas que le vamos a explicar aquí sobre esas tres nomenclaturas procesales son de aplicación general para los tres procedimientos. Y usted me diría, pero venga acá, profesor, ¿y qué pasó? Usted habló del procedimiento de embargo inmobiliario y habló ordinario y de los otros dos procedimientos especializados y no se detuvo a hablar de la naturaleza de la sentencia de adjudicación y de las cuestiones incidentales en el ámbito del procedimiento ordinario. No, tranquila, que le voy a dar también la correspondiente pincelada. Y en ese caso, el procedimiento de embargo inmobiliario ordinario tiene un régimen de los incidentes que abarca varios esquemas. Abarca un esquema que se pudiese decir derecho común en materia de incidentes de embargo inmobiliario, que están entre el 715, 718 a 729, y un procedimiento de incidentes que están en otras disposiciones, como es la acumulación de embargo, como es la subrogación y como es la subrogación en el procedimiento del embargo y como es la venta y conversión del embargo en venta voluntaria. Esos son los incidentes nominados. Sin embargo, por jurisprudencia, se ha dicho que esas cuestiones incidentales que están estrictamente reglamentadas en esos textos que yo acabo de mencionar, 715 a 718, 718 a 729, pueden aparecer cuestiones incidentales planteables en la misma audiencia, y esos son los denominados incidentes no reglamentados, que Auri también le va a desarrollar. ¿Qué pasa con estos incidentes que tienen procedimiento para impugnarse la sentencia totalmente diferente al procedimiento que rige para la ley 6186 y para las que rige la ley 189-11? Eso lo vamos a ver de manera más puntual desarrollada. Yo le estoy diciendo más o menos cuáles son las ramificaciones que pueden suceder. Y ahora reivindico que la sentencia de adjudicación, si el procedimiento de embargo es ordinario, puede tener doble naturaleza, exclusivamente doble naturaleza, que sea apelable o que sea exclusivamente demandable en nulidad
del procedimiento. En este caso, hay que en la nulidad de la sentencia de adjudicación. Hay que destacar que en un escenario la sentencia debe reunir determinados requisitos y en otros escenarios la forma de adjudicación y la sentencia debe reunir varios requisitos. Eso también nosotros lo vamos a abordar. También vamos a abordar cómo se ha diseñado el plazo para recurrir esa sentencia. Esas sentencias se recurren en 5 años, es el plazo, porque es una acción en nulidad y aplicaría lo que dispone el Código Civil en ese caso. 2, esa sentencia de adjudicación podrá ser recurrible durante el plazo de 20 años. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre eso? Igual, cuando la sentencia de adjudicación ha sido dictada en ocasión de contestar en la misma audiencia una cuestión incidental, la apelación que tiene abierta esa sentencia tiene la misma regulación que la apelación que tenga el 456 del Código de Procedimiento Civil, o es la apelación que está prevista en el 730 y 731 del mismo Código de Procedimiento Civil al referirse a las sentencias incidentales de embargo inmobiliario. Esas son preguntas que nosotros pretendemos contestarlas aquí en el camino. Y 2, después que se dicta la sentencia de adjudicación, ¿en qué consiste la falsa subasta y cuáles son los presupuestos que pueden dar lugar a que se vuelva a vender por falsa subasta? Como su nombre lo indica, falsa subasta es que la ley en determinados escenarios considera falsa la subasta cuando no se han cumplido determinadas condiciones de la que dispone el pliego de condiciones, sobre todo la relativa al pago total del precio u otras situaciones que aparecen también ahí mencionadas. ¿Qué es la puja ulterior y cómo se desarrolla? Y cuáles recursos se pueden ejercer en contra de las autorizaciones u ordenanzas que disponen la puja ulterior. Y como la puja ulterior representa volver a vender, durante esa fase de volver a vender, yo puedo plantear cuestiones incidentales que hayan sido planteadas con anterioridad o son cuestiones incidentales propias de la naturaleza de esta nueva apertura de la venta. 2, ¿puede el deudor en esta fase de la falsa subasta volver y entrar al proceso e inclusive pagar? ¿Y qué consecuencia tiene eso? 2, ¿puede en esta fase de la falsa subasta producirse la venta bajo un esquema de precio nuevo o tiene que ser bajo el esquema del mismo precio que se vendió originalmente? O si el acreedor retoma las facultades de poder reparar el pliego de condiciones y proponer otro precio. Y 2, estas decisiones que intervienen en materia de falsa subasta, ¿tienes recurso abierto? ¿Puedo recurrir a estas decisiones? Y la interposición de estas decisiones suspende la continuidad del proceso. 3, el licitador que incurrió en la falsa subasta, en el camino de la reventa, puede pagar y terminar el proceso ahí mismo, siempre y cuando lo haga antes de que se vaya a celebrar la nueva venta en pública subasta o la reventa. Y 2, estos procedimientos de puja ulterior representan un precio nuevo que lo reglamenta la ley, pero lo puede el acreedor mover más de ahí, más del 20% de su vertiente original, es decir, más del 20% de lo que fue la primera adjudicación. Estas decisiones tienen recurso abierto.
y cuáles recursos tienen abiertos. ¿Qué hemos dicho nosotros en el ámbito jurisprudencial? Ese camino lo pretendemos recorrer en cada una de estas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de embargo inmobiliario. No quiero generarle un efecto, si se quiere, en lo que serían las películas de terror, un efecto de suspenso, un efecto de intranquilidad, pero sí les sugiero que por favor estén tranquilamente atentos para que oigan estos desarrollos. Y como le dije, estas jóvenes, que en esta ocasión va Auri a apoyarme, yo voy a estar atento para cualquier retroalimentación que haya que hacer, yo la haré. Y también vamos a estar atentos de que al final de la presentación que ella hará, ustedes van a tener una oportunidad para hacer algunas intervenciones. Yo le prometí a ella que iba a hacer esto en este espacio para que podamos tener la oportunidad de que podamos ver ese desarrollo, que ella lo va a hacer muy puntual, porque este es un tema, estos son temas muy enjundiosos y muy densos, pero ella lo va a hacer muy puntual, cosa que en el día de hoy, después que ella termine del procedimiento, te puedan hacer algunas preguntas y nosotros entonces proceder a contestársela y a formular cualquier aclaración que pueda ser pertinente. Entonces, con estas precisiones, que es la base de lo que vamos a desarrollar, yo me permito darle la palabra a Auri para que ella entonces se encargue de seguir con el desarrollo. Adelante, Auri. Muchísimas gracias, magistrado. Déjeme ver que aquí hay un... Ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias por la introducción. Le doy las buenas noches a todos. Para mí es un honor realmente estar aquí en este escenario con tantos profesionales del derecho interesados en este tema de los embargos inmobiliarios. Agradezco a una toda por la invitación que nos ha extendido y esperamos tener realmente una buena velada debatiendo sobre los embargos inmobiliarios. En esta ocasión, como usted ha dicho, el magistrado nos ha dado una introducción general y nos ha indicado las diferencias de los tres tipos de embargo inmobiliario que actualmente se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en esta ocasión, solamente nos vamos a limitar a ver el procedimiento del embargo inmobiliario de derecho común. Como bien sabemos, ya tenemos tres tipos de embargos vigentes: el embargo inmobiliario del derecho común, el embargo inmobiliario de la ley 6186 y el embargo inmobiliario de la 18911. En esta ocasión, solamente vamos a ver el embargo inmobiliario de derecho común, que es el que se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, de manera específica en los artículos 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Entonces, vamos a ver, ¿ven mi diapositiva? Creo que sí. Bien. Como bien el magistrado ha indicado, en los embargos inmobiliarios lo que se procura es que todo acreedor pueda trabar un embargo inmobiliario siempre que su crédito sea cierto, líquido y exigible. Y debe de estar provisto de un título ejecutorio, que ya el magistrado nos ha indicado cuáles pueden ser esos títulos. Hablando de la competencia, ¿qué tribunal es el competente para conocer de un procedimiento de embargo inmobiliario de derecho común? Pues la regla que rige aquí es la ubicación del inmueble. Es decir, que ahora sí, me escuchan, ok. El tribunal competente es el juzgado de primera instancia de la ubicación donde se encuentra el inmueble que vamos a embargar. En el caso de que existan varios inmuebles de distintos judiciales,
entonces el acreedor puede elegir entre qué distrito judicial quiere llevar a cabo el embargo. Y en caso de que sea un solo inmueble, pero que sea tan grande que comprenda 2 distritos judiciales, también el acreedor puede elegir a cuál de los 2 distritos judiciales se va a dirigir, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que es el juzgado de primera instancia de la ubicación del inmueble. Entonces, para entender el procedimiento de embargo inmobiliario, yo lo he dividido en 4 grandes pasos, que a su vez se dividen en actuaciones que vamos a ver en la noche de hoy. Estos 4 grandes pasos son, primero, el embargo; segundo, la preparación de la venta; tercero, la adjudicación; y por último, la puja ulterior y falsa subasta, que el magistrado ya nos dio algunas pinceladas al respecto. Entonces, el embargo. El embargo el embargo inmobiliario de derecho común, como todo embargo, como todo proceso ejecutorio, inicia con un mandamiento de pago. ¿Qué debe de contener ese mandamiento de pago? Ese mandamiento de pago es un acto de alguacil en el cual se va a indicar el inmueble, la ubicación del inmueble, y se va a indicar la precisión más importante del mandamiento de pago, que es lo que lo diferencia de cualquier otro acto de alguacil o de cualquier otra intimación de pago, es la advertencia de que a falta de pago se procederá al embargo de los inmuebles del deudor. Es decir, que ese mandamiento debe de contener, vuelvo y digo, las enunciaciones comunes de los actos de alguacil, la elección de domicilio del que será el embargante, ¿verdad? Y lo más importante es la advertencia de que a falta de pago se procederá al embargo de los inmuebles del deudor. Es una notificación donde se le indica al deudor: oye, me debes, mira el título en virtud del cual tú me debes, y en caso de que tú no me pagues dentro de los 30 días, entonces yo voy a proceder a ejecutar uno de tus bienes inmuebles. ¿Qué es importante de este mandamiento de pago? Que a partir de aquí empiezan entonces 2 plazos, digamos. El primer plazo, que es de 30 días como mínimo, que es un plazo que debemos de tomar en cuenta porque solamente pasados estos 30 días, a partir de la notificación del mandamiento de pago, es que será posible entonces proceder al embargo como tal, al acta de embargo. Pero tenemos que permitir que transcurran esos 30 días, que también son la opción del deudor de pagar la deuda. Bien, pero el segundo plazo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de este mandamiento de pago también, el acta de embargo se debe de notificar, se debe de realizar antes de que transcurran 90 días. O sea que tenemos 30 días como mínimo en favor del deudor y 90 días en favor del acreedor para proceder a ejecutar el embargo, a levantar el acta de embargo, ¿verdad? En caso de que pasen esos 90 días, entonces es necesario que se vuelva a notificar un mandamiento de pago, porque si pasan esos 90 días sin realizarse el embargo, entonces ese mandamiento de pago vence, pierde sus efectos de manera automática. El segundo paso es el acta de embargo. ¿Qué es el acta de embargo? Es simplemente el proceso verbal en el cual el alguacil se traslada al inmueble para levantar realmente que se está embargando ese inmueble. El alguacil es el funcionario con la fe pública para trasladarse al inmueble e indicar que ese inmueble será embargado o está siendo embargado, mejor dicho. ¿Qué debe contener esa acta de embargo? La enunciación, evidentemente, del título ejecutivo en virtud del cual se hace el embargo, la indicación del bien mueble y la indicación precisa en caso de que sea un terreno registrado con el número de certificado de título y la indicación del distrito y todo lo demás.
esa acta de embargo también debe contener la constitución de abogado y la mención del alguacil de haberse trasladado al punto mismo en donde radican los bienes inmuebles. Bien, ahora, como les he indicado, esa acta de embargo es un proceso verbal que levanta simplemente el alguacil. Se traslada al inmueble y levanta esa acta de embargo. Pero el deudor todavía no está en desconocimiento de que ya se procedió al embargo. Entonces, ¿cómo le indicamos al deudor, cómo ponemos en conocimiento al deudor de ese embargo? A través de la denuncia del embargo. El acta de embargo se levanta fuera del conocimiento del embargado y se entera es por la denuncia del embargo que obligatoriamente se le debe hacer. El artículo 677 del Código de Procedimiento Civil dispone que el embargo se debe denunciar al embargado o en el domicilio del embargado dentro de los 15 días a partir de la fecha en que se hubiese cerrado el acta de embargo. Bien, y evidentemente esta denuncia debe de estar encabezada del acta de embargo, que es el documento que le estamos indicando al deudor que ya fue levantado. Por último, entonces, en este paso tenemos la transcripción en conservaduría o inscripción, ¿verdad? La inscripción es la actuación que pone al embargado en manos de la justicia, que pone al embargo, mejor dicho, en manos de la justicia. Todo esto, todo este proceso que hemos agotado, ocurre de manera extrajudicial y es con la inscripción o la transcripción que ya se pone en manos de la justicia. Bien, entonces, esa inscripción o transcripción es la que le da publicidad al embargo frente a los terceros. Pero hay que tener en cuenta que el acta de embargo, desde el acta de embargo, desde aquí el segundo paso, se produce la indisponibilidad del inmueble. O sea que la indisponibilidad no se produce con el registro o la transcripción en el registro de título o conservaduría de hipoteca, no, sino que se produce con el acta de embargo, la indisposición del inmueble. Pero la publicidad, cuando se da a conocer, es con esta transcripción o inscripción. Entonces, dentro de los 15 días de la fecha de la denuncia, es necesario que se inscriba o se transcriba el acta de denuncia. Y evidentemente, esta acta de denuncia debe de contener tanto el mandamiento de pago como el embargo, como el título en virtud del cual se ha realizado el embargo. Bien, con esto, entonces, con la transcripción, podemos pasar al siguiente paso. Con el embargo, cabe mencionar, el embargado sufre dos principales restricciones. Primero es que si el inmueble está alquilado, los alquileres o los arrendamientos se consideran como inmuebles desde el momento de la inscripción. Y si el inmueble no está alquilado, entonces se queda el dueño o el deudor habitando el inmueble en calidad de secuestrario. Esos son los efectos directos de el proceso verbal de embargo. Ahora bien, luego una cosa, una salvedad. Yo no veo la pantalla porque estoy presentando, así que cualquier cosa, o sea, no puedo, espero que me estén escuchando bien. Bien. Sí, doctora, le estamos escuchando Están bien. escuchando bien. Entonces, en esta segunda etapa, que es la preparación de la venta, luego de la transcripción o la inscripción del acta de embargo, entonces pasamos a la redacción y el depósito del pliego. En esta etapa de redacción y depósito del pliego, ¿qué se hace? Dentro de los 20 días siguientes a la fecha de inscripción o la transcripción, el persiguiente debe depositar en la Secretaría del Tribunal el pliego de condiciones por el cual se regirá la adjudicación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La adjudicación no es más que una venta judicial. Todo este procedimiento del embargo inmobiliario lo que busca es poner el inmueble en manos de la justicia para que la justicia lo venda. Es un procedimiento de venta judicial. Por tanto,
el contrato, por así llamarle, será este pliego de condiciones. Este pliego de condiciones debe de contener la enunciación del título en virtud del cual se procede al embargo, la designación de los inmuebles embargados, evidentemente, las condiciones de la venta, ¿verdad? El precio de la primera puja y todo lo demás, el ofrecimiento de un precio por el persiguiente y la relación, algo importante, la relación de inscripciones que hubiere sobre los inmuebles embargados o mención de la certificación de que no existe ninguna inscripción. El persiguiente podrá establecer que todo licitador deberá presentar por ante la Secretaría, ya sea en efectivo o en cheque certificado, por lo menos el 10% del monto de la primera puja, con el objetivo de que ese monto sea como el derecho a poder ser pujante en la venta. Y algo importantísimo es que el persiguiente es libre de fijar el precio de la primera puja. Eso siempre ustedes lo verán en todos los lugares y es bueno que lo tengan pendiente. El persiguiente es libre de fijar el precio de la primera puja. Entonces, con el depósito del pliego de condiciones, que será lo que regirá nuestra venta, bueno, algo importante también aquí, que solamente el persiguiente es quien debe de fijar el precio de la primera puja. Ni el embargado y los acreedores inscritos no pueden, no pueden elevar ese precio ya fijado por el persiguiente. Bien, entonces luego de la redacción y el depósito del pliego, viene la intimación a tomar comunicación. Dentro de los 8 días del depósito del pliego de condiciones, el persiguiente debe de notificar el depósito del pliego al embargado, así como también a los demás acreedores inscritos. O sea que, oigan, aquí con esta notificación o esta, mejor dicho, esta invitación a que tomen conocimiento, es que los acreedores inscritos toman conocimiento del embargo de manera directa. Y también en este plazo de 8 días se debe de notificar el día en que el juez dará lectura al pliego de condiciones, que no podrá ser menos de 20 días ni más de 30 días después de depositado el pliego. Este procedimiento de embargo inmobiliario, o mejor dicho, todos, se caracterizan por ser un procedimiento rígido y específico en cuanto a los plazos. Entonces, ustedes lo podrán encontrar desde el 673, del artículo 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que vayan viendo todos los plazos para cada una de estas actuaciones, porque se tratan de plazos perentorios. Bien, entonces, esta intimación a tomar conocimiento y a informar sobre la fecha de la lectura del pliego, tiene unidad de examinar las enunciaciones del pliego de condiciones, entre las cuales deben de encontrarse el título ejecutorio. Bien, el próximo paso, entonces, será el depósito de observaciones sobre el pliego. En caso de que los deudores, el deudor o los acreedores tengan alguna observación sobre el pliego, estas deberán de ser depositadas por escrito en un plazo de por lo menos 10 días antes del fijado para la lectura del pliego de condiciones. Y este escrito de oposición se debe de notificar a las otras partes también en un plazo no menor de 2 días antes de la audiencia. O sea que para presentar la oposición, el deudor o los acreedores inscritos tienen un plazo de por lo menos 10 días antes de la lectura del pliego. Y esto se debe de notificar en un plazo no menor de 2 días antes de la misma audiencia. Solo se le notifica, vuelvo y repito, al embargado y a los acreedores hipotecarios o privilegiados inscritos. Posterior a esto, entonces, tenemos la audiencia para conocer de los reparos al pliego de condiciones o de lectura al pliego. En lo general,
se celebran dos audiencias. Esto es importante. Una para la lectura del pliego y las reparaciones a ¿verdad? Los reparos, y otra para la adjudicación. O sea que en un proceso regular de embargo inmobiliario, que es el procedimiento que estoy explicando en este momento, totalmente regular, sin incidencias, sin situaciones, pues se celebran dos audiencias, una para la lectura del pliego y otra para la adjudicación. En la audiencia para la lectura del pliego, el juez fija fecha para la audiencia de la adjudicación. Y el interés de esta primera audiencia es dar a conocer precisamente los reparos al pliego que se han hecho, si se ha formulado alguno. Y allí el juez fallará en presencia o en ausencia de las partes. Y esa sentencia o esa decisión, ¿verdad?, que ya levanta acta de que se le dio lectura al pliego, no es susceptible de ningún recurso. Pasada entonces esta audiencia de reparos del pliego de condiciones, tenemos los requisitos de publicidad. En esta parte, por lo menos 20 días antes de la adjudicación, el abogado del persiguiente debe de insertar en uno de los periódicos del distrito judicial donde radica el bien embargado un extracto firmado por él, donde se establezca, ¿verdad?, un extracto del pliego de condiciones, donde se establezca la fecha del embargo, la fecha de la denuncia, la fecha de la transcripción, los nombres del embargado y del persiguiente, las generales, de manera precisa, la designación de los inmuebles, tal como estuviera insertado en el acta del embargo, el precio de la primera puja debe estar contenido también en esta publicación, la indicación del tribunal donde se conocerá la venta y la mención de la garantía que se haya estipulado para poder ser licitador. Todo esto debe de estar contenido en esta publicación, ¿verdad? Todos los anuncios judiciales que se realicen, si es necesario luego realizar nueva vez este anuncio en un periódico, todos se deben de insertar en el mismo periódico. Bien, y tener pendiente siempre que si no se cumplen estos requisitos de publicidad, la venta podría ser nula, pero esta nulidad no sería de orden público y se puede renunciar a prevalerse de ella. Ya veremos más adelante también ese tema de las nulidades. Entonces, como ya hemos visto, dos grandes pasos, el embargo y la preparación de la venta. Ahora veamos el tercero, que es la adjudicación, uno de los más importantes. En la adjudicación, el día de la audiencia de la lectura del pliego, el juez fija la fecha y la hora en que se celebrará la adjudicación. Esta fecha no puede fijarse antes de 30 días ni después de 40 días del día de la lectura del pliego. Y la adjudicación se hace en una audiencia de pregones. En esta audiencia comparecen los abogados de las personas interesadas en presentar sus ofertas sobre el precio mínimo de antemano fijado en pliego. Y las pujas son ofertas sucesivas y el inmueble se adjudica al mayor postor y último subastador. Esto es, digamos, la parte que es muy mencionada de los embargos inmobiliarios, que ya es la puja, cuando están pujando los pregones, ¿verdad? Cuando ya el juez da inicio a la subasta, se deben de transcurrir 3 minutos antes de que se realice la adjudicación. Si no hay licitadores en esos 3 minutos, entonces el persiguiente se declara adjudicatario. Pero si en el lapso de esos 3 minutos se hace alguna puja, entonces debe de esperarse 2 minutos sin nuevas pujas para poder realizar la adjudicación. O sea que el primer plazo que da el juez es de 3 minutos, ¿verdad? Para que aparezca el primer pujante. Si aparece alguien, entonces se le dan 2 minutos más con el objetivo de que aparezcan otros pujantes también. Si en esos 2 minutos no aparece ningún otro pujante, entonces se declara adjudicatario al que hizo la última puja. ¿Qué es importante de esta
de esta parte de la adjudicación, de que, como les decía, el procedimiento de embargo inmobiliario es una venta judicial, o sea, es un procedimiento totalmente administrativo. Por lo tanto, la sentencia que se emite en ocasión al embargo inmobiliario es una sentencia administrativa que declara adjudicatario, ya sea al persiguiente o a uno de los postores. Y al tratarse de una sentencia administrativa, ¿por qué se le llama así? Porque no dirime ningún incidente, en principio, ¿verdad? En principio, ya veremos otras situaciones más adelante. Pero la sentencia de adjudicación, el juez lo único que hace es verificar que se hayan cumplido todos los requisitos, todos los plazos que ya hemos visto en esta ponencia, y si todo transcurrió bajo la normalidad, entonces el juez declara adjudicatario al persiguiente o a uno de los postores. Y como no se dirime ninguna contestación, se trata de una decisión administrativa, y la consecuencia, lo importante de esto es que al tratarse de una decisión administrativa, no está sujeta a ningún recurso ordinario. O sea, que esa sentencia de adjudicación que no dirime, claro, siempre y cuando no dirima ningún incidente, no será objeto de ningún recurso ordinario, sino que será objeto de una acción principal en nulidad. Bien, ¿por qué? Porque esta sentencia simplemente es un acto traslativo de propiedad, y también esto conlleva que se debe de someter a la formalidad de la inscripción o de la transcripción. ¿Qué más decir de la adjudicación? Para que la sentencia sea entregada al adjudicatario, este debe de probar de que cumplió con la obligación del pago de la licitación, del pago completo, y la constancia del pago se anexará al original de la sentencia y se copia un renglón seguido de esta. El adjudicatario debe de cumplir las condiciones dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación. Esto es importante. Dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación, se debe de cumplir con esas formalidades y con las obligaciones de pago. Esta sentencia, según el artículo 712 del Código de Procedimiento Civil, es un título ejecutorio, y mediante esta sentencia el juez ordena a que cualquier ser deudor o cualquier persona que ocupe el inmueble adjudicado, pues abandone ese inmueble. Poco importa el título en que lo estuviese ocupando. Por lo tanto, esta sentencia es un verdadero título ejecutorio. Y algo importante también es que esta sentencia de adjudicación purga el inmueble de cualquier inscripción, de cualquier gravamen que conste en el inmueble. Bien, entonces, con la adjudicación terminamos, digamos, este procedimiento de embargo inmobiliario, pero vuelvo y digo, totalmente regular. Ahora vamos a la parte, a otros pasos, ¿verdad? Veamos, el magistrado mencionaba dos figuras importantes, la puja ulterior y la falsa subasta. Veamos qué es la puja ulterior. Después de la adjudicación, queda una oportunidad al persiguiente de vender el inmueble a un mejor precio que aquel en el que fue subastado. Es decir, que con la adjudicación posiblemente no se termina de manera definitiva la venta forzada, sino a pesar de las formalidades de publicidad, porque existe esta otra posibilidad de puja ulterior. Quien desee comprar el inmueble luego de la adjudicación podrá presentar ante la Secretaría del Tribunal dentro de los 8 días de la adjudicación una oferta de compra que no debe ser menor de un 20% sobre el precio de la primera adjudicación. Y con este ofrecimiento, entonces se abre nuevamente una subasta partiendo del nuevo precio establecido. Este plazo de 10 días que tiene el adjudicatario para cumplir con las condiciones, el plazo que les mencioné anteriormente, corre conjuntamente con este plazo que se menciona aquí de 8 días para cualquier interesado realice una puja ulterior. Y de celebrarse esa puja ulterior, el primer adjudicatario pierde los derechos
sobre el bien adjudicado. ¿Cuáles son los efectos de la puja ulterior? Precisamente son los mismos que los efectos de la primera puja. Es como si no hubiese ocurrido la primera puja y este nuevo pujante, digamos, puede sustituir al anterior. La puja ulterior, la doctrina no lo considera un incidente del embargo porque no es una situación que se genera, que presenta el embargado o el acreedor o cualquier interesado durante el procedimiento del embargo, sino que es una extensión de la subasta, porque lo que hacemos aquí es darle la oportunidad a otro interesado a que vuelva a pujar. Y esta declaración, como les decía, de puja ulterior, no tiene otro efecto que el de hacer caer la Tribunal Constitucional en esta sentencia que le indico aquí, del 2013, que pueden copiarla. He visto que han preguntado sobre si le vamos a compartir este material. Sí, este material puede ser compartido. Y como mencionó el magistrado, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas, moderado ya, ¿verdad?, por el magistrado, que también sus preguntas la pueden anotar desde ahora para dejarlas al final. Entonces, ¿qué es la falsa subasta? Recuerdan que luego de la adjudicación, el deudor tiene un plazo de 10 días para cumplir con el deudor, el adjudicatario tiene un plazo de 10 días para cumplir con las condiciones del pliego que no ha cumplido. En caso de que incumpla, de que pase ese plazo y no cumpla con estas condiciones, entonces podrá ser declarado falso subastador. La jurisprudencia ha reconocido de manera precisa a la Suprema Corte de Justicia que el fin perseguido por el legislador al establecer la falsa subasta es sancionar al adjudicatario que pretende cometer fraude y colusión. ¿Qué es importante de la falsa subasta? Que la falsa subasta, al igual que la puja ulterior, no se trata de un incidente del embargo inmobiliario. Bien, y aquí lo que el juez emite es un auto de manera graciosa sobre instancia o a requerimiento de parte. Y este auto es de carácter puramente administrativo en el que no se dirime ninguna contestación litigiosa. Como se trata simplemente de un auto administrativo, entonces no es susceptible de ningún recurso, sino que ha sido reconocido por la jurisprudencia, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, de que este auto es susceptible de acción principal en nulidad porque no tiene un carácter de una sentencia propiamente dicha. Entonces, creo que de la falsa subasta también hay que mencionar que el juez emite el auto declarando falso subastador y entonces se abre nueva vez la audiencia de adjudicación para conocer de nuevo la adjudicación, porque quien resultó adjudicatario ya lo declararon falso subastador. Entonces, si en ese proceso de declaración de falsa subasta, si las partes tienen alguna contestación, ya deben de esperar a esa nueva audiencia donde se vaya a conocer nuevamente la adjudicación para presentar todos sus incidentes, porque este auto se genera de manera graciosa. Entonces, con esto se terminan, digamos, estos 4 grandes procesos del embargo inmobiliario de derecho común. Como bien mencionaba el magistrado al inicio, nuestro ordenamiento jurídico actualmente posee 3 tipos de embargo inmobiliario. Cada uno tiene sus particularidades y tiene sus reglas. Entonces, como al ser el de derecho común, es el más largo de todos. Ya ustedes verán en las próximas clases que tanto el embargo de la 6186 como de la 18911 lo que buscan precisamente es acortar todos estos procesos que se dan dentro del embargo inmobiliario.
pero ya irán mucho más, ya ustedes irán mucho más afianzados al conocer los otros dos tipos de embargo, porque es, las actuaciones vuelven a repetirse, pero algunas se juntan con otras con el objetivo de acortar el procedimiento. Ya los artículos 718 al 748 del Código de Procedimiento Civil establecen las reglas que deben de regirse los incidentes del embargo inmobiliario, pero la jurisprudencia ha reconocido que esta enumeración que hace el Código de Procedimiento Civil no es de carácter limitativo, o sea que pueden existir otros incidentes no establecidos en la norma. Importante, la competencia. ¿Qué juez es que va a conocer de los incidentes? Ya sabemos que el que va a conocer del embargo es el juzgado de primera instancia del distrito judicial donde esté ubicado el inmueble. Entonces, los incidentes, por vía de consecuencia, serán conocidos por el mismo juez que conoce el embargo. Bien, el juez llamado, aquí nos dice, el juez llamado a conocer de lo principal será el llamado para dirimir todas y cada una de las contestaciones incidentales que surjan en el curso del procedimiento de embargo. En otras palabras, el demandante incidental no tendrá que emplazar a su demandado por ante el tribunal de su domicilio, como prevé la regla general del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, sino que lo va a emplazar por ante el tribunal llamado a conocer del embargo. Auri, lo primero es que... magistrado. Sí. Lo primero es que la forma como ha abordado el tema, magistral, tanto tema, poder desarrollarlo así, con esa precisión, de verdad que es una labor extraordinaria. Pero me gustaría para coger algunas ideas que usted me la reivindique, por favor. Y es que me le diga el sistema de plazos. Usted dijo todos los plazos, cada uno como están concebidos en la ley. Pero ese plazo de 30 días, le comienzo a preguntar, me lo dice puntual. ¿Es franco o no franco? Franco. Muy Como bien. empieza a contar a partir de la notificación, se trata de un plazo franco. Se trata de un plazo franco. El plazo de los 90 días de vigencia del mandamiento de pago, ¿qué acontecimiento toma en cuenta? ¿La fecha del propio mandamiento o la fecha en que haya vencido el plazo de los 30? El plazo, la fecha del propio mandamiento. Muy bien. Es decir, el plazo de los 90 días de vigencia que tiene ese mandamiento se computa a partir del mismo plazo, de la misma fecha en que se dio el mandamiento, no a partir de la fecha en que venció el plazo de los 30 días del mandamiento de pago. Ustedes están escuchando esto. Esta es una precisión que necesito para que ustedes la capten de una vez, inmediatamente. Ahora, Auri, el plazo de la denuncia, el plazo de la inscripción o transcripción del embargo, ¿franco o no francos? Disculpe, se me cortó. Auri, con relación al plazo de la denuncia, al plazo de la inscripción o transcripción, dependiendo si hay inmuebles registrados o no registrados, ¿francos o no francos? Franco también, empiezan a contar de una notificación. Perfecto. Ahora, Auri, cuando ya estoy en la subasta, ¿cómo me certifico en la subasta? ¿Yo voy como licitador personalmente o tengo que ir con una representación de abogado, un poder? ¿O puedo yo ir como el embargo ejecutivo personal? No, debe de ir mediante abogado con un poder. Y si hay un no pago, usted dijo que eso provoca una falsa subasta. ¿Quién puede pedir esa falsa subasta? ¿El acreedor? ¿Un acreedor inscrito? ¿Quién la puede pedir? El mismo deudor también.
Muy y bien. cualquier persona interesada. O sea, que puede ser el deudor, el propio acreedor o un acreedor inscrito. Así es. Sí, así es. Cuando se abre el proceso de la falsa subasta, es a vender que vuelvo. Así es, Auri. Sí, totalmente. Y Ajá. en ese camino puedo incidentar de nuevo, es decir, puedo plantear nuevos incidentes. Sí, pero esos nuevos incidentes se deben plantear en la nueva audiencia de adjudicación. Correcto. Pero mi pregunta, ¿puedo llevar incidente, por ejemplo, de reparo al pliego? ¿Puedo llevar incidente de demanda en nulidad del acta de embargo, de la denuncia, de la inscripción? ¿Puedo llevarlo ahí? No, no, para nada. Gracias por la precisión. Ok. Lo que hace la falsa subasta es simplemente eliminar la sentencia de adjudicación anterior.